Mira, para cuando manejábamos la tecnología electroneumática, pues manejábamos diferentes tipos de representación para reconocer o ejemplificar una secuencia. Entonces decíamos, nos daban una descripción funcional y podíamos representarla en forma de tabla, en forma gráfica, y lo más común era representarlo a través de una expresión algebraica. Entonces, cuando después de tener la representación, pues bueno, lo único que tenemos que hacer es ir identificando cómo lo vamos a representar. Cuando lo representamos de manera de la tabla, pues tenemos una columna para los comandos, una columna para los movimientos y una columna para las etapas que componen nuestra secuencia de operación, en el cual siempre tenemos el comando de partida, la acción correspondiente y luego viene la confirmación. Entonces nosotros lo que vamos a estar haciendo aquí cuando nosotros lo hagamos en forma de tabla, pues es decir que ir revisando hacia dónde va la secuencia. De acuerdo, entonces primero es el botón de partida, da el avance del movimiento y posteriormente tenemos la confirmación correspondiente del movimiento para poder así ir avanzando paulatinamente. En la parte de en la parte correspondiente a la representación gráfica, pues solamente tenemos que leer el movimiento correspondiente del accionamiento para poder para poder tener y conocer la secuencia de operación, en la cual en la representación gráfica pues tenemos la representación del movimiento correspondiente del accionamiento desde su posición inicial hasta su posición final y mantenerse en una posición si es necesario para respetar la secuencia operativa. Cuando tenemos una expresión abreviada, pues no, en este caso solamente lo que debemos de conocer es que cada uno de nuestros accionamientos tendrá una letra asignada para reconocer el accionamiento, así como el signo positivo nos indicará que el movimiento de desplazamiento del accionamiento, el signo negativo representará la parte de retracción del accionamiento a su posición inicial. De igual manera nos indican que cuando utilicemos o requiramos el movimiento simultáneo de un accionamiento, pues bueno, lo representaremos con un corchete y representaremos esa parte. Cuando en este caso los dos son de retracción, pues bueno, haremos que el símbolo negativo aparezca para ambos accionamientos. Cuando no es así, pues independiciaremos nuestro movimiento para cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, es la manera de representar entonces ¿qué? Nuestra secuencia de operación. ¿De acuerdo? Después de eso, en la parte neumática habíamos visto la parte correspondiente a que era una secuencia. Vamos a ver. Aquí está. Entonces teníamos, en función de la secuencia, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. 95. Entonces, el siguiente paso después de ver y saber y haber recibido la información correspondiente para hacer la descripción funcional, el siguiente paso es, ya identificamos la manera de representarlo a través de la tabla, a través de la manera gráfica o a través de la expresión abreviada. El siguiente paso para poder desarrollar una secuencia es
tomar esta representación, en este caso la representación abreviada, y definir si la secuencia es directa o indirecta. Aquí nos están dando, dice, primeramente deberemos describir de forma abreviada la secuencia de movimientos que nosotros tengamos. Enseguida, trazar una línea vertical dividiendo la secuencia exactamente a la mitad. Ahí está. Si de ambos lados del trazo existen el mismo orden de caracteres, se trata de una secuencia directa, cuyo circuito de comandos podemos construirlo fácilmente por el método paso a paso. Perdón, por el método intuitivo, sin problemas de sobreposiciones de señales. Entonces, nos están dando nuestra expresión, la dividimos a la mitad, y después de haberla dividido, si el orden, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, tiene la misma secuencia, automáticamente estaremos hablando de una secuencia directa, con lo cual podremos utilizar el método intuitivo para poder ¿qué? Para poder solucionar nuestra secuencia operativa. El objetivo de definir si es una secuencia directa o indirecta es si existe sobreposición de señales. ¿De acuerdo? Dices, bueno, secuencia directa, división de la expresión abreviada, en ambos lados existe el mismo orden de caracteres. Caso contrario, si los dos lados difieren en el orden de los caracteres, se trata de una secuencia indirecta que con certeza presentará la sobreposición de señales, exigiendo la construcción del diagrama eléctrico con otro método que no sea el método intuitivo. En este caso no podemos hacer el método cascada, el método paso a paso mínimo, el método paso a paso máximo. Entonces, esa es una parte de lo que nosotros consideramos cuando recibimos nuestra expresión abreviada. Definir una secuencia directa o una secuencia indirecta. Dice, otra situación que caracteriza la secuencia indirecta es cuando una letra aparece más de una vez en uno de los lados e indica generalmente que un cilindro ejecuta 2 o más movimientos de avance y retorno en un ciclo único. Entonces, bueno, tendremos la posibilidad de nosotros reconocer dentro de la expresión la posibilidad de tener método para utilizar el método intuitivo o cualquier otro método de solución. Entonces, primeramente tenemos la identificación de nuestra secuencia, después definimos qué es secuencia directa o secuencia indirecta, y posteriormente el siguiente paso es emplear nuestra secuencia. Vamos a comenzar con el método paso a paso máximo, que es, en este caso aquí en el libro, primero ven la parte del sistema cascada, pero nosotros vamos a empezar con el método paso a paso máximo, que es hasta cierto punto es el más sencillo. Dice, bueno, método de máximos contactos. Dice, el método de máximos contactos, también conocido como el método paso a paso de una cadena estacionaria, contrario al método cascada, el cual representa la característica de reducir el número de relevadores auxiliares utilizados en el sistema eléctrico. Entonces, primera comparación que nos hacen entre el método paso a paso máximo y el método paso a paso, el método cascada, perdón. Entonces, entre ambos, el método cascada lo que trata es de reducir la cantidad de relevadores auxiliares o de memorias que podemos utilizar dentro del sistema. Y el método paso a paso máximo, pues no le interesa ese tipo de situaciones. Él va a hacer la generación del sistema o de la solución de la secuencia con el mayor número de recursos que se tengan disponibles. Entonces nos dice primero, el método paso a paso máximo, lo que nos indica es, tenemos la expresión abreviada y vamos a ir dividiendo movimiento por movimiento. En este caso, A más, A menos, B más, B menos, y vamos a colocar una línea
en cada una de ellas, para determinar la cantidad de pasos o etapas que tendrá nuestra secuencia correspondiente. Para una secuencia de 4 pasos, para una secuencia de 6 pasos. Entonces, una vez que definamos la cantidad de etapas que tiene nuestra secuencia, dice, bueno, el siguiente consideración que debemos de tener es en la construcción de nuestro diagrama electroneumático, consiste en tener las siguientes, nos dan los siguientes consejos para poder implementar nuestro diagrama de control. Recuerden, esta es la secuencia obtenida de la descripción funcional. Y el siguiente dice, bueno, les vamos a dar algunas orientaciones para que ustedes sigan a cabo la construcción de su diagrama. Dice, cada elemento de señal, el primer tip que nos proporciona es cada elemento de señal, sea un botón, un final de carrera o un sensor de proximidad, deberá energizar siempre un relevador auxiliar, temporizador o contador, nunca directamente una solenoide. Bien, es la primera consideración que nos están dando. Cada relevador auxiliar de la cadena estacionaria deberá realizar 3 funciones distintas: efectuar su autorretención, habilitar el relevador siguiente a ser energizado y realizar la conexión o desconexión de la solenoide, de acuerdo con la secuencia de movimientos. Dice, habilitar el próximo relevador significa que el relevador siguiente solo podrá ser energizado si y solo si ya está, ya el anterior a él está conectado. A medida que los movimientos de secuencia vayan siendo realizados, los relevadores serán conectados y mantenidos uno a uno. El último movimiento de la secuencia deberá activar un último relevador y deberá desconectar el primer relevador de la cadena estacionaria. Bien. Como una regla general nos está diciendo que una vez que llegue a la parte final, vamos aquí, cuando lleguemos a la parte final, irán desconectándose paso a paso uno tras otro. El número de relevadores auxiliares a ser utilizados en la cadena estacionaria es igual al número de movimientos de la secuencia más 1. Los movimientos simultáneos de 2 cilindros en una secuencia de comandos deberá ser considerado dentro del mismo paso y por lo tanto necesitará solamente un relevador para estos movimientos. Dice, cuando un cilindro realiza más de 2 movimientos dentro de un mismo ciclo, los finales de carrera o sensores deberán estar mostrados accionando un relevador auxiliar. Ok, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo. Primera parte. Vamos a revisar nuestro primer ejercicio. Dice, esta es la descripción funcional. Al accionar un botón de partida, 2 cilindros de acción deberán respetar la secuencia de movimientos siguiente: A más, A menos, B más, B menos. Primera etapa. Vamos a identificar el tipo de secuencia. Secuencia indirecta. Por lo tanto, vamos a utilizar nuestro ¿qué? Nuestro método paso a paso máximo. Ya tenemos definidos los números de etapas que tenemos. Aquí está. Y vamos a revisar esta parte. Primera parte, esta ya era la solución correspondiente de la aplicación. Dice, primera parte, ¿qué nos dice la secuencia? Nos dice, vamos a revisar aquí con rojito. Dice, primeramente, ¿cuál fue la condición? Que nos dice, cada relevador auxiliar de la cadena estacionaria deberá realizar 3 funciones. 3 funciones. Primera parte, la primera función que va a realizar es la autorretención. Primera etapa, autorretención. Siguiente consideración, activar el paso siguiente. Y por último, conectar o desconectar la solenoide.
Entonces, primera consideración es uno punto guión autorretención. Autorretención. Segundo consideración es preparar. Vamos a decir, ¿cómo dice el texto? Habilitar. Tercera consideración es conectar o desconectar la solenoide. Primera parte, tenemos autorretención, habilitación y conectar y desconectar. Vamos a ver qué hace el siguiente. El siguiente dice autorretención, habilitar y conectar y desconectar. Luego, el siguiente es autorretención, habilitar y conectar y desconectar. Y por último, tenemos nuestro verde. Habilitar, autorretención y conectar y desconectar. Eso es lo que nos dice nuestro sistema de manera general. ¿De acuerdo? Entonces, son las tres consideraciones que nosotros tenemos. De igual manera, tenemos que nuestra condición del botón pulsador. Bueno, ¿qué otra consideración nos hace? El número de relevadores auxiliares a ser utilizados en la cadena estacionaria es igual al número de movimientos de secuencia más 1. 1, 2, 3, 4, 5. Son 4 etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Un movimiento. 2 movimientos. 3 movimientos. 4 movimientos. Y 5 movimientos. Listo. Dice la consideración que tenemos que hacer es que el número de relevadores igual al número de etapas más 1. Lo que nosotros nos están comentando. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos están diciendo? Ya cumplimos este. A medida que los movimientos de secuencia van siendo realizados, el relevador es conectado y mantenido uno a uno. Muy bien. Entonces nos dice que este se mantendrá. Pues sí, pues yo lo conecto, por lo tanto se enclava y permanece conectado. Confirmo
el movimiento, este ya está cerrado, se activa. Ambos relevadores están activados. Y así sucesivamente hasta que llega el último. Y el última condición nos dice, abre, conecta S5, K5 y K5 desconecta el primer paso de la cadena estacionaria y subsecuentemente van desconectándose paulatinamente cada una de las etapas correspondientes del sistema. Vamos a ver si lo podemos visualizar donde en nuestro Parker, en nuestro Festool y Pneumatic. Ahí está nuestro ejercicio. Y vamos a ejecutarlo. Y vamos a operarlo. Primero se activa, se confirma la posición correspondiente del accionamiento, se activa el siguiente y así sucesivamente. Cada una de las etapas que va siendo ejecutadas va siendo que generada paulatinamente. Al llegar al final, se desconecta y desconecta en cadena cada una de las etapas que fueron siendo presentadas dentro del sistema. Primera parte, repetimos. Etapa número 1, etapa número 2. Recuerden, este va que esta es la confirmación de la etapa que va siendo realizada. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos que dentro de nuestro diagrama eléctrico, control C, control V. Dentro de nuestro diagrama tenemos nuestra parte de potencia. Que corresponde a la parte de nuestras válvulas solenoides. Luego tenemos nuestra parte de control. Que es la solución correspondiente de la lógica correspondiente del sistema de control. Y luego tenemos la parte operativa. La parte operativa es la cual ofrece al operador parte de operación. Nos permite al operador ser la interfaz entre nuestra solución y nuestro sistema. ¿De acuerdo? Listo. Si se fijan, el diagrama eléctrico tiene, vamos a ponerlo por acá, si se fijan, nuestro diagrama eléctrico siempre lo vamos a leer de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Lo primero que vamos a encontrar siempre es que es la alimentación del sistema. Automáticamente dentro de nuestro diagrama eléctrico vamos a tener que número de líneas, 4, 5, 6, el número de líneas correspondiente a la cual se mantendrá nuestro sistema. De igual manera, en la parte inferior, bueno, tendremos la simbología correspondiente de cada uno de los elementos dentro de nuestro diagrama. Adicionalmente tenemos esta información que está asociada a los relevadores auxiliares y es lo que vamos a llamar la referencia cruzada
del sistema. ¿Qué nos indica la referencia cruzada? Por ejemplo, el relevador K1 dice que tiene un contacto normalmente abierto en la línea número 2. Y tiene un contacto abierto en la línea número 3. Y adicionalmente tiene un contacto abierto en la línea número 10. Este nos está diciendo que tiene un contacto normalmente cerrado. Este relevador auxiliar tendrá un contacto normalmente cerrado en la posición número 1, en la línea número 1. Este dice que tiene un contacto abierto en la posición, en la línea número 10. Contacto cerrado en la línea número 10. Aquí está. Dice que tiene un contacto abierto, ¿dónde? En la línea número 4. Y tiene un contacto abierto en la línea número 5. Punto número 1. Entonces, dentro de la expresión abreviada A más, A menos, B más, B menos, lo primero que nos indica es, lo dividimos a la mitad, nos dice que es una indicación, una secuencia indirecta y por lo tanto habrá que considerar los lineamientos que nos da la solución. La mayoría de las secuencias nos permite a través de este método poder hacerlo de esta manera. Siempre tenemos que considerar la activación de la memoria y el enclave correspondiente. Considerando que la más tendrá que sus tres funciones básicas. Autorretención, que es esta parte. Permisivo para la habilitación de la siguiente secuencia. Y la conexión y desconexión del sistema. Si se fijan aquí, nuestra válvula de distribución principal, ¿qué fue? Del tipo monoestable, por lo tanto nosotros tenemos que considerar que nuestra válvula va a tener que permanecer conectada en el sistema. ¿Sí? Entonces esa es la primera función que tenemos dentro de nuestra aplicación. Luego, siguiente solución B. Solución B. La estructura es parecida, pero ya tenemos más que. Vamos a poner los comentarios que teníamos. Esta es la parte de operación. Siempre tendremos que respetar algo parecido que en la cual tengamos la necesidad de tener nuestras tres etapas. ¿De acuerdo? Entonces, auto Entonces, esa es la primera parte que nosotros debemos de considerar. Siguiente parte. Cuando se nos presenta, bueno, aquí tenemos la necesidad de tener que solenoides independientes, pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es considerar nuestras funciones. Primera etapa, el primer elevador siempre tendrá que ser autorretención, habilitación y conexión y desconexión de mis equipos. Siguiente siempre será otra vez autorretención, habilitación y conexión y desconexión de mis equipos. El siguiente
autorretención, habilitación y conexión y desconexión de nuestro sistema. Y por último, nuestro habilitación, autorretención y conexión y desconexión. Si se fijan aquí lo que están haciendo en esta parte, están colocando un contacto normalmente cerrado con el objetivo de mantener, de que genere el impulso y después de que cuando opere el siguiente, desconecte y no tengamos la misma coincidencia de ambos comandos en la válvula de distribución principal. Y vamos a terminar de documentar nuestro sistema. Para hacer un subrayado, pero bueno, entonces hasta ahí vamos, dudas hasta ahí. Lo que estamos haciendo es revisando la secuencia de operación de mi sistema. Entonces ya tenemos nuestra secuencia. Estas son las consideraciones que debemos de respetar. Revisamos la funcionalidad de cada uno de ellos. Si se fijan, lo que vamos a hacer aquí es que este contacto que está aquí, normalmente ¿en qué estábamos? Ah, este que está aquí es la confirmación de la aplicación. La secuencia correspondiente del sistema siempre va a ser la confirmación de nuestro siguiente elemento. Siempre control C, control V. Es la confirmación, control C, control V, es la confirmación de nuestra secuencia. Con el botón de inicio al principio. Es lo que nos comenta Parker Hannifin en su explicación de poder hacer
nuestro sistema. El número de relevadores. El último relevador siempre desconectará aquí la secuencia. Entonces nosotros tendremos que hacer nuestro bosquejo de nuestra secuencia operativa para esta parte. Bien. Entonces ahí lo grabamos y la siguiente etapa es diferencia. Aquí la válvula de distribución maneja impulsos. Y lo que tratamos de evitar es que ambos comandos estén siendo activados al mismo tiempo. Por eso es que colocan como protección este tipo de contacto cerrado en la aplicación. Aquí, esta secuencia, ¿cómo era? Secuencia indirecta. Fue por eso que utilizamos el método paso a paso máximo. Ya tenemos esta parte. Utilización del método paso a paso máximo. O de máximo paso a paso máximo. O el método de una cadena estacionaria. Bueno, hasta ahí estamos. ¿Dudas? Recuerden que ¿qué otra cosa pondríamos? Que el número de relevadores es igual al número de etapas más 1. Etapa 1, 2, 3, 4, 5. Son 4 etapas porque la secuencia es A más, B más. Nos falta aquí colocar la secuencia de operación. A más, A menos, B más, B menos. La secuencia para que nosotros tengamos que la solución correspondiente, y así la vemos aquí, pues ya se ve algo más ad hoc. ¿Qué más? Otra consideración que debemos de ver, que tendremos que colocar es que el último... no. Vamos a ver, otra consideración que tengamos aquí. Vamos a ver, ya hicimos esta. Ya colocamos esta. Ya colocamos esta. Ya colocamos esta. Dice, a medida que los movimientos de secuencia van siendo realizados, los relevadores serán conectados y mantenidos el uno a uno. Ya hicimos esta. Al final deberá de activar el último relevador y el cual no tendrá autorretención, no tendrá y deberá desconectar el primer elevador de la cadena estacionaria. El último de los movimientos de la secuencia deberá activar el último relevador y el cual no tendrá autorretención y deberá desconectar el primer elevador. El último no tendrá autorretención y deberá desconectar ¿a quién? No, no me gusta. Bueno, ahí nos faltó ¿qué? Esto. Aquí no tendrá autorretención, no tiene autorretención. Desconecta ¿qué? El primer elevador. No tendrá autorretención y desconectará al primer elevador, a la primera etapa de la secuencia del sistema.
El último elevador no tendrá autorretención y desconectará al la primera etapa, al primer elevador. ¿Qué más nos falta? Pues aquí está lo que comentábamos, que desconectará uno a uno las siguientes etapas. El número de elevadores de la cadena estacionaria es igual al número de movimientos más 1. De fijan, fuimos cumpliendo cada uno de los elementos que se nos están proporcionando. Entonces, aquí, pues nada más para lo ponemos para ponerlo. Me gusta este. Las consideraciones aquí están. Conforme fuimos considerándolas. Entonces, este es lo mismo que tenemos de este lado. O sea, ok. Bueno, seguimos con el siguiente. Pues vamos a revisar el siguiente. La secuencia es A más, B menos, A menos. Y tenemos la misma función. Volvemos a tener la misma consideración. El primer elevador. ¿Cuántas etapas tenemos? 4 etapas. 1, 2, 3, 4. Igual. Nos dice que el elevador tendrá 3 funciones: la autorretención, el permisivo de habilitar y la conexión o desconexión del sistema. Y así nos vamos utilizando cada uno de las funciones. Habilitar, autorretención y la conexión y desconexión del sistema. ¿Así estamos bien? Pero vamos a saltarnos el ejercicio 16 porque hay otras consideraciones que debemos de tener. Vámonos al ejercicio número 18, que es el que tiene unas cositas de más. Vamos a ver. Y vamos a documentarlo. Entonces, primera parte, vamos a revisar cuál es la secuencia que nos están pidiendo en el ejercicio número 18. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 etapas. A más, B más, A menos, A más, B menos, A menos. Entonces, vamos a colocar nuestra secuencia porque si no la secuencia de operación es secuencia de operación o de funcionamiento. A más, B más, A menos, A más,
B más, B menos, A menos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A más, B más, A menos, A más, B menos, A menos. Ahí está. Es nuestra secuencia. Secuencia de operación. Y el método es el método paso a paso. Tenemos nuestras 6 etapas. Primera consideración. Vamos a revisar, vamos a traernos de las consideraciones que manejamos acá para que tengamos la misma función. Vamos. Aquí está. Entonces tenemos el número de relevadores. Vamos a ponerlo. El número de relevadores es este. Nos vamos a llevar esto y nos vamos a llevar también la parte de control y la parte de potencia. Control C. Y nos vamos al ejercicio 18. Este. Entonces, vamos a revisar que la parte de operaciones está, la parte de control es esta y la parte de potencia es esta. ¿Verdad? Entonces tenemos nuestras consideraciones, que vamos a decir esta parte y esta parte. Dice, el número de relevadores es igual al número de etapas más 1. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ay, no. ¿Dónde estamos? Primero vamos a ubicarnos en el ejercicio 18. Aquí está. Entonces, ok, la canción. Solución B, solución A. Aquí está. Pues nos dice el número de relevadores. Primeras consideraciones. El número de relevadores es igual al número de etapas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son cuántos relevadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ya respetamos la primera consideración. El número de relevadores es igual al número de etapas más 1. Íbamos bien, miren, íbamos bien, pero... Bueno. Luego, el último relevador no tendrá autorretención. El último relevador no tendrá autorretención. Y desconectará el primer relevador de la secuencia. Aquí está. El 7K7, aquí está K7 negado. Parte de potencia aquí está. Parte de control aquí está. Y parte de operación aquí está. Las consideraciones de mi sistema. Autorretención. Habilitación. Y conexión y desconexión de mi accionamiento. Siguiente. Es autorretención, habilitación y conexión y desconexión del sistema. Autorretención, habilitación y conexión y desconexión del sistema. Autorretención, habilitación y conexión y desconexión del sistema. Autorretención, habilitación
y conexión y desconexión del sistema. Autorretención, habilitación y desconexión del sistema. Muy bien, hasta ahí estamos. Entonces ya cumplimos con la siguiente función de nuestra aplicación. Pero nos quedaron estos, miren. K8, K9 y esos KPEX. Vamos a revisar en la página 95. Ah, nos dice, nos faltaban estas dos, miren. Nos dice, cuando un cilindro realiza más de 2 movimientos dentro de un mismo ciclo, los finales de carrera o sensores deberán estar accionando una elevador auxiliar cuyo contacto será utilizado en el sistema. Vamos a revisar esta parte. Comentarios, esta parte. Y vamos a colocar nuestro comentario en esa parte. 121 y vamos a la 142. Cuando un accionamiento realiza más de 2 movimientos, una secuencia de operación, los sensores deberán activar un elevador auxiliar. Para su implementación en el diagrama de control. ¿Por qué? Porque los sensores no tienen más de un monobloc. Entonces, si yo lo considero dentro del sistema, este contacto que está aquí, este no tiene más que un solo contacto. Por lo tanto, si lo voy a utilizar más de una sola ocasión, no lo puedo utilizar más que una vez físicamente. Entonces, voy a utilizar un relevador auxiliar para poder expandir la cantidad de contactos que me va a generar cada uno de ellos, ¿de acuerdo? A eso se refiere esta nota. Esta nota dice, cuando un accionamiento realiza más de 2 movimientos de la secuencia de operación, los sensores deberán activar un relevador auxiliar para su implementación en el diagrama de control. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? Vamos a ver cómo se ve. Ahí están nuestras consideraciones. Cada uno de los relevadores hace su acción. El número de relevadores es el número de etapas. ¿Cuántas etapas tenemos?
Las etapas aquí están. Vamos a colocar los números de etapas. Etapa número 1, etapa número 2, etapa número 3, etapa número 4, etapa número 5, etapa número 6. Y nos está diciendo que el número es igual al número de etapas. Etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más 1, más 1. Aquí está, más 1. El número de relevadores así está. Entonces el método paso a paso máximo nos indica esa consideración. Eso es lo que nos dice Parker-Hannifin. Eso es lo que nos está comentando Parker-Hannifin para la implementación de soluciones que nosotros tengamos de esta manera. Entonces, posiblemente, pues bueno, es una manera de manejarlo. Existen otras literaturas que nos van a permitir utilizar otro tipo de consideraciones dentro de nuestra aplicación. Entonces, esa es una posibilidad que nosotros tendremos para qué. Para nuestra solución de nuestros equipos, de nuestra secuencia de operación. Entonces ya tenemos aquí nuestro método de solución del método paso a paso máximo con las consideraciones que nos están dando como guía para poder implementar nuestros diagramas de control. Ojo, primera parte, este arreglo que está de este lado, el arreglo de relevadores o de contactos que tenemos aquí, está en función de las solenoides. Esta parte no nos están indicando cómo debe de ir paulatinamente. ¿Sí? Esta es una lógica que debemos de implementar para qué. De acuerdo a la consideración de que estas solenoides tendrán que ser activadas siempre, deberán estar siendo activadas siempre. Por lo tanto, siempre K1 está aquí, se activa y permanece activada. Entonces, para poder utilizar el A-, tengo que desactivar el Y1. Para activar Y2, siempre tendré que colocar. Si se fijan, K2, ¿qué es Y2? Y2 es esta, que es el B. El B más lo activa ¿quién? La etapa número 2. La etapa número 2. ¿Y quién lo desconecta? Etapa 3, 4, etapa 5. ¿Quién activa el A más? La etapa 1 y la etapa ¿qué? Y la etapa 4. La etapa 1 y la etapa 4. ¿Quién lo desconecta? La etapa 3 y la etapa 6. Entonces, ese tipo de consideraciones para la implementación de la parte de potencia, pues bueno, es la consideración que ustedes tendrán que analizar para poder implementar esta parte. Existe el otro método que vamos a ver un poquito en la siguiente sesión de cómo podemos utilizar nuestra secuencia, nuestro método paso a paso máximo. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, profe, ninguna. Ups, ya entraron bien poquitos. Bueno. Con esto, recuerden ustedes en este momento, ustedes ya con este que acaban de conocer, cuestión de practicarlo. Ojo, miren, normalmente, ¿qué están haciendo? Aquí el dibujo ya me integra los relevadores, ¿cierto?
Pero si se fijan la secuencia, lo único que estoy haciendo diferente, ¿quiénes son? Estas cosas que están aquí. Lo único diferente en la secuencia es esta parte. Todo lo demás es igual. ¿Cuál es igual? Pues esta parte, miren. Este contacto que está aquí, este contacto que está aquí, dos abiertos, dos abiertos, dos abiertos, y la consideración del 1, ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Mi secuencia sigue siendo la misma. Bueno, no mi secuencia. Mi concepto de desarrollo de aplicación siempre va a ser mi memoria. Esta memoria. Y solamente lo que va a cambiar quién es el sensor que activa la secuencia correspondiente. Siempre la secuencia en el método paso a paso máximo, siempre voy a tener que la misma función. Lo que va a cambiar que es la parte de potencia. La secuencia de operación de la potencia va a cambiar, pero la secuencia de control va a permanecer idéntica. Con la salvedad de quién? De los sensores que estamos manejando en la aplicación. La parte de potencia siempre va a ser diferente, porque esa lógica que debemos de qué? De utilizar aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta parte, la misma secuencia. Perdón, la acción de dos accionamientos al mismo tiempo. Y aquí en este ejercicio, en el ejercicio 16, creo, tenemos el 17, tenemos el movimiento de dos accionamientos al mismo tiempo. Entonces, si se fijan, pero al final de cuentas siempre tenemos que la misma estructura de solución de mi sistema. Siempre tendré la misma estructura y lo único que va a cambiar es cuántas memorias estoy colocando en la secuencia de operación. ¿Dudas? ¿De acuerdo? Entonces esta parte es la que ustedes deben de conocer cómo funciona. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Ninguna? Pues bueno. Implementando esa parte, ustedes ya pueden solucionar sus ejercicios. Hasta el PLC. ¿Cuál sería la siguiente solución? Pues bueno, pues nada más es accionar. Vamos a ver el ejercicio número 18. ¿Qué nos falta? Definir. Voy a utilizar el bloque de programación. ¿Cuál bloque de programación desean utilizar? FC18, por ejemplo.
Áreas de memoria. Los recursos del controlador. La imagen de proceso de entradas. ¿Cuáles les gusta? El PEE. La imagen de proceso de salidas. PEA 18. El área de marcas. Muy bien, 18. El área de temporizadores. Timer 18. Entonces, si se fijan ustedes, ya empiezan ustedes a manejar los recursos del sistema. ¿Con qué objetivo? Vamos a decir, bueno, ¿quién es el input? Por ejemplo, si estoy utilizando la imagen 18, este va a ser el 18.0. Input 18.0, ¿quién va a ser? El S1. El S2 va a ser el input 18.1. El S3 va a ser el E18.2. El S4 va a ser el E18.3. El S5 va a ser el E18.4. Las salidas van a ser la A18.0, la A18.1 y el área de marcas esta va a ser la marca 18.0, la marca 18.1, la marca 18.2, la marca 18.4, la marca 18.5 y la marca 18.6. Y yo tengo otra, pues tenemos la marca 19.0 y la marca 19.1. Subrayando nuestros comentarios. Nuestras salidas son estas, 1 y 2. Y nuestras entradas serían, ¿cuáles? Esta, 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 esta y esta. Y nuestras marcas serían esta, 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 esta. Y si no me quiero confundir, pues bueno, las amarillas serían esta, 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 esta. Por decirles algo. ¿Cuáles serían las otras? Las verdes. Esta y esta. Las rojas. Es este. Es este. Es este. Es este. Y es este. Y ya lo puedo capturar. Segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y ya puedo capturar en mi bloque de programación FC18 con los recursos del controlador que yo estoy manejando. Y ya lo puedo, ¿qué? Ya lo puedo capturar. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hago mi planeación correctamente, pues automáticamente yo voy a tener la programación que yo desee implementar. ¿Dudas hasta ahí?
¿Nada? El que calla otorga. Por el momento no, profesor. Bueno. Pero con eso que acabamos de ver el día de hoy, pues ustedes ya tendrían la posibilidad de ¿qué? De programar sus ejercicios. Hasta el PLC. ¿Cómo? Pues bueno, les estamos pidiendo que ¿qué les estamos pidiendo? La implementación del programa de diagramas de control, si ya lo tenemos. O el método paso a paso máximo, si ya lo tenemos. La definición de entradas y salidas, ya las tenemos. La prueba, ya la, pues bueno, la prueba del sistema, pues bueno, ya nada más la tenemos aquí. Abrimos nuestro Festo Neumatic y nuestro Festo Neumatic. Abrimos nuestro ejercicio y ya lo tenemos, ejercicio 10 a 10, 15. Y abrimos el 18, es el 18A. Y ya lo podemos correr. A más, B más. A menos. A más. B menos. A menos. Y conejo bailar, ya tenemos, a eso se refiere que la prueba funcional. Ya organizamos. Nos falta todo, y nos falta todo esto. ¿Verdad? Pero bueno, ya llevo aquí. Ya puedo seleccionar. Ya puedo seleccionar. Ya puedo implementar. Sí, ya lo puedo hacer. Ya puedo programar. Ya puedo programar. Ya puedo elaborar, realizar la prueba funcional. Sí. Entonces, con el método paso a paso máximo, que es el que se les está solicitando, independientemente de que hayamos visto los subsiguientes, pues no pasa nada. Ustedes ya tienen los recursos para poder implementar su diagrama. Ah, bueno, y su cuaderno de prácticas. Su cuaderno de prácticas, ¿cuál va a ser? Pues lo que estamos haciendo aquí. Su planeación. Si yo lo hago correctamente, hago mi planeación así. Y es lo que entrego. Ya nada más lo imprimo y se lo doy al profesor. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, profesor. Bueno, las dudas saldrán cuando lo implementen. Pero no se tarden. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente sesión. Profe, una pregunta. ¿Qué pasó, Moisés? El cuadernillo de las prácticas es hacer La documentación, Moisés. Que documentes todo tu ejercicio. Como tu cuaderno de notas. ok, y debe de llevar toda esa de cuáles son entradas, cuáles son salidas, cuáles son marcas. Sí. Es tu planeación, ¿no? No todos van a pensar Ok. igual, ¿o sí?
Entonces, no todos piensan igual, por lo tanto, por eso es su cuaderno de prácticas. Ok, profe. ¿Vale? Entonces, por eso les digo que no se tarden, porque es la generación de documentación, créanlo o no, te lleva su tiempo. Eso y en lo que ustedes encuentran la solución de los ejercicios. ¿Va? Bueno, pues entonces, si no hay nada más que agregar, pues estamos en comunicación. Muchas gracias, profe. Que tengan buen día, muchachos. Igualmente, profe. Hasta luego. Hasta luego.